Buenos días a todos y a todas. Es un placer daros la bienvenida a esta charla donde exploraremos un tema de plena actualidad, ¿sí? La traducción y la IA, retos y oportunidades. Para guiarnos en esta reflexión contamos hoy con nosotros con el doctor Sergi Álvarez, que es profesor lector en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universitat Autònoma de Barcelona. Su docencia e investigaciones se centran en el uso de las tecnologías de la traducción, ¿no? Ha publicado numerosos artículos centrados en el uso de la traducción automática, en los procesos de traducción, especialmente centrados en la posedición y el uso de las tecnologías lingüísticas para lenguas minoritarias como el catalán. Entre otros, ha participado en el proyecto TAN-IBE, que se centra en el desarrollo y entrenamiento de motores neuronales para las lenguas románicas con pocos recursos, ¿sí?, de la península ibérica, como pueden ser el aranés o el aragonés. Hoy nos acompaña para compartir su visión sobre la traducción, la traducción automática, pero bueno, más quizá en general la inteligencia artificial en el campo de la traducción. Nos hará reflexionar sobre el concepto de calidad y nos presentará cómo está transformando la tecnología la profesión del traductor. Qué caminos se abren en este nuevo horizonte que está en evolución constante. Sin más preámbulos, le cedo la palabra. Ahora, bueno, Egunon, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Mi charla de hoy básicamente la voluntad es dar un poco de introducción sobre qué modelos o qué es la traducción automática y después qué perfiles yo creo que tendremos oportunidad de ver que se desarrolla mucho más. ¿Para qué estudiar traducción si la traducción automática lo hace tan bien? Yo creo que aquí hay que luchar contra lo que dicen las noticias diariamente, porque esos son empresas que quieren vender, como Google o Microsoft, una serie de productos y bueno, ver qué hay la idea sería ver qué hay de verdad en eso o no. Algo de verdad hay. Para empezar, yo creo que la pregunta es ¿qué es la inteligencia artificial? Porque claro, hablamos de traducción automática, pero ahora hemos pasado de hablar de traducción automática a hablar de inteligencia artificial. Se supone que una inteligencia artificial es algo que no junta trozos, sino que genera, ¿no? The science and engineer of making intelligent machines. O sea, que la máquina piensa en el sentido de que crea algo que no estaba ya creado. O sea, no genera a partir de trozos, sino que genera algo nuevo, que puede ser texto, puede ser otra cosa. Yo creo que el problema, o uno de los problemas que tenemos, es precisamente todo este lenguaje que asociamos a las máquinas, que es como si fueran personas que piensan, ¿no? Se llama efecto ELIZA, es por la primera, digamos, máquina pensante que hubo que se llamaba ELIZA, y es esta cosa como que parece que dialogamos con la máquina, pero la máquina no piensa, como veremos ahora. De todas maneras, una de las cosas interesantes, yo creo, en el mundo de la traducción es que desde Google Translate en 2016 ya está implementado inteligencia artificial en todos los modelos que utilizamos. Es decir, ChatGPT hace muchas cosas, pero no traduce mucho mejor que el Google Translate de 2016. Por lo tanto, ha cambiado mucho para otro tipo de profesiones, pero yo creo que no tanto para la traducción. Bueno, básicamente haré un repaso muy rápido sobre qué modelos había y qué modelos hay, ¿vale? Para que sepamos de qué hablamos. Luego, el punto más importante para mí es cuando decimos que es que esto traduce, ChatGPT es buenísimo. Exactamente qué estamos diciendo o qué se supone que estamos diciendo. Y estos nuevos perfiles de profesionales. Este es un gráfico muy habitual que resume un poco toda la historia de la traducción automática. Bueno, aquí le falta la parte de los modelos de lenguaje. De estos modelos, básicamente los que sobreviven son el modelo de reglas, que aunque parezca contradictorio, fue de los primeros y sigue siendo
aún un modelo muy usado, sobre todo en lenguas pequeñas, no como el vasco o el catalán, sino muy pequeñas realmente. O en sectores muy concretos, por ejemplo, lenguas que se parecen mucho, como el castellano y el catalán. El problema es que tú tienes que hacer las reglas manualmente, esas reglas conllevan mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿sí? Solamente sirven para un par de lenguas, es decir, yo paso del castellano al vasco y hago toda una serie de reglas, pues este sujeto pasa aquí, esto cambia, esto se declina de esta manera, esta terminación verbal se pone aquí. Pero en pruebas que se han hecho, la doctora Amberri, vio que en muchos casos, o en algunos casos, dependiendo de la lengua, realmente no es tan mala la traducción. O sea, hay que tener un poco el contexto de dónde lo utilizaríamos y dónde no. De hecho, en unas pruebas que hicimos, en catalán, en español, sí, hay periódicos que se traducen diariamente del español al catalán, se traducen actualmente con reglas, están haciendo pruebas para pasarlo neuronal, pero realmente en pruebas que hicimos es porque la traducción era algo mejor, pero el esfuerzo de posedición, del que luego hablaremos, es decir, el trabajo que daban los traductores no era mayor. Es decir, alguien tiene que corregirlo y el trabajo de corrección era el mismo, no variaba. O sea que ya son motores que funcionan muy bien. Porque claro, este motor de reglas ha estado 20 años alimentándose y gente perfilando y poniendo reglas y... ¿sí? Pero bueno, esto se utiliza cada vez menos. Luego, la traducción automática estadística es la que ha desaparecido realmente. Es la que se pasó luego a la neuronal. Se basaba en probabilidades, como la neuronal, pero era mucho más sencilla. Es decir, tenía menos contexto en cuenta. Si una palabra va al lado de otra, pues si yo tengo la primera palabra book, tengo the book, y siempre encuentro que libro va con el, pues la traducción será el libro, ¿no? Por estadística. Y la traducción automática neuronal, que es la que realmente ha cambiado, ¿sí?, el mercado y ha cambiado la realidad de la traducción, está claro que mejora sobre todo la fluidez. Tú lo lees y no sabes exactamente diferenciar si eso lo ha traducido un humano o no, cosa que no pasaba con la estadística. Y aquí yo creo que está la clave, ¿no? La sensación de que tú al leerlo te parece que está estupendamente. No todo el mundo que lee una traducción tiene el original delante, porque precisamente si lo que quieres es una traducción, será que no sabes japonés. Entonces te dice un texto que está escrito fluido, suena bien, pues, hostia, está de puta madre, esto es maravilloso. Este traductor es fantástico. Pues no, sí o no, porque claro, si tú no sabes japonés es complicado de saber. O sea, los errores más claros son errores de fluidez, es decir, que no suena, la lengua no suena natural, son los más fáciles de detectar, pero no son los más graves. Es mucho más grave que en un texto que dice no tomes más de 3 pastillas, traduzca toma más de 3 pastillas. ¿Qué es lo que pasa en los errores a veces de los traductores neuronales o de modelos de lenguaje? Esto, ¿sí?, estos motores neuronales es lo que ha hecho cambiar el mundo de la traducción y el mundo de las tecnologías lingüísticas, porque es lo que ha hecho que muchas empresas decidan implementar esto. Ya había que utilizaban traducción automática, pero de forma muy controlada y en dominios muy concretos. Pero entonces han empezado a utilizarla todas, de forma adecuada o no, pero diciendo, bueno, porque el objetivo final del 90% de las empresas es, lógicamente, ahorrarse dinero, no producir un texto de buena calidad. Entonces, con eso es con lo que hay que luchar, ya había que luchar antes y hay que luchar ahora. O sea, una cosa son los procesos lingüísticos y la calidad de la traducción y otra es que yo lo que quiero es ahorrarme aquí unos euros, pues echo a gente, recorto la producción y también, pues, simplemente utilizo procesos diferentes para traducir. Y ya pasamos ya a la bomba destructora de todo el mundo, ¿sí? Los grandes modelos de lenguaje son posibles porque han aumentado muchísimo las capacidades de computación, ¿vale? Los modelos GPT, el Transformer, es el mismo modelo que se utiliza en los modelos neuronales, ¿vale? Se han probado diferentes modelos, se ha visto que el Transformer es el que mejor resultado da en los motores neuronales de traducción. El Generative Pre-trained Transformer, o sea, que es un Transformer preentrenado,
con una serie de cosas para que haga cosas en generales, ha saltado del mundo de la traducción al mundo general porque hace muchas otras cosas, ¿sí? Te genera una imagen, te hace un resumen, te dice, escríbeme el trabajo este de Platón, ¿cuáles son las ideas principales de Platón? En 3 párrafos y lo escribe, ¿sí? Entonces, esto ha ampliado el mundo exclusivo de la traducción a todo lo que se puede hacer en general, ¿sí? Es un asistente en general. El problema, o uno de los problemas, es que estos modelos necesitan muchísima capacidad de computación. Y eso es un problema por diversas razones, porque es un desfalco ecológico, porque decimos, bueno, cogemos menos aviones, o nos avisan siempre, cerrad el agua, sobre todo en Cataluña, ¿no? Que estamos en sequía constante, no el agua, cerrad el agua, pero en cambio los hoteles de 5 estrellas están llenos de turistas que no paran de llegar. O sea, yo tengo que gastar menos agua, pero ellos van y gastan más. La gente que tiene piscina la llena, pero yo tengo que ahorrar agua. Pues esto es lo mismo, porque esto gasta agua en cantidades ingentes. Cada vez que entrenan un motor de estos, es como si hiciéramos una cantidad bestial de vuelos transoceánicos. Entonces, claro, si todo el mundo se dedica a entrenar motores, hay un desfalco innecesario. Además, cada vez que habláis con ChatGPT, estáis gastando agua y recursos. Con lo cual, este sinfín de preguntas absurdas que les hacemos nosotros porque es nuestro trabajo y algunos porque quieren divertirse, es un gasto que sí, pues claro, evidentemente pues te duchas, enciendes la luz cuando llegas a tu casa porque no lo ves, pero que sepamos, o sea, hay que ser conscientes de que esto es un gasto real, muy superior a buscar algo por internet. Sí, sí. Utilizar, por ejemplo, ChatGPT como motor de búsqueda, aparte de ser un desastre cognitivo, porque lo que peor hace un motor de lenguaje es buscar, porque el mundo real no sabe cuál es, luego hablaremos de eso. Aparte de eso, es un desfalco enorme, ¿sí? De electricidad, de agua, etc. Estos modelos están diseñados como asistentes conversacionales y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando tú le preguntas algo a ChatGPT, él siempre te dirá que lo sabe. Es como si vas al médico, pues a lo mejor no sabe qué tienes, pero te dice, tómate esta pastilla, no tiene ni idea. Pues ChatGPT hace lo mismo. Si no lo sabe, se lo inventa. No conscientemente, pero te da una respuesta. Entonces, claro, le da una respuesta. Si tú la tomas como si eso fuera verdad y no lo contrastas, pues a lo mejor te dice una cosa que no es que sea imprecisa, es que es completamente errónea. Porque es el modelo, ¿vale? ¿Por qué lo hace tan bien? ¿Cómo es que lo hace tan bien? La gran diferencia con los modelos anteriores es que es capaz de calcular muchísimas cosas en paralelo. O sea, toma decisiones en paralelo. O sea, tiene muchísimos inputs, a partir de ahí calcula. Entonces, claro, si yo tengo un texto, por ejemplo, el lenguaje es lo más complejo, y le digo que me lo traduzca o que me lo genere, él lo que hace es hacer un análisis probabilístico. Mira para estas palabras cuál es la palabra que va después que tiene las mayores probabilidades de ser lógica. Por eso, no sé si lo habéis hecho escribir, ChatGPT escribe, todos son lugares comunes, siempre escribe como siempre muy parecido. Eso es porque de todo el elenco de textos, de los millones y millones y millones de textos que tiene, sus cálculos dan más o menos ese resultado. Es decir, eso es lo más probable que diríamos, a partir de, por ejemplo, si le preguntamos por la Primera Guerra Mundial, coge todos los textos que tenga sobre eso y crea texto nuevo. O sea, no es que haga un corta y pega de lo que tenga, pero sí que lo que dice es muy probablemente muy parecido, casi igual a todas las otras cosas que ha leído. En la Wikipedia, en revistas de no sé qué. Entonces, por eso es muy igual ese texto, ¿vale? Problemas que presentan estos modelos. De hecho, estos modelos para traducir, pues no está claro que sea la mejor solución. Son modelos entrenados específicamente para traducir o modelos neuronales adecuados. O sea, hay que escoger un modelo de estos, tipo ChatGPT, y ponerlo a traducir cosas específicas de tu empresa. Yo creo que esto está claro que no es la mejor solución. Primero por gasto, porque no sé, si utilizáis ChatGPT, no en la versión esta, digamos, de 20 euros, sino la API, es decir, que se conecta directamente con el producto concreto que tú tengas y con un programa de traducción asistida,
¿vale? Y se conecta y lo pones como parte de tu proceso de traducción, es carísimo, carísimo. Entonces, tener un motor más pequeño que haga lo que tiene que hacer sin necesidad de recurrir a estos grandes motores, yo creo que es cada vez una solución que está más en boga, ¿no? Utilizar módulos más pequeños. No por más grande funciona mejor. Uno de los problemas más allá de la traducción, yo creo que es aquí abajo, que yo pienso que es bueno, interesante, tienen sesgos culturales, claramente, y eso nos impacta directamente a nosotros, porque no son vascos, ni catalanes, entonces no entienden, sus referencias son americanas. En clase le pedimos a ChatGPT que nos hiciera una imagen del Pam Tomàquet. Vamos a hacerlo, y en catalán, claro, nosotros hablamos en catalán. Fes-nos un Pam Tomàquet. Y nos hizo lo que para él es un Pam Tomàquet, que es un Pam Tomàquet madrileño. O sea, el pan y el tomate a rodajas. Es una demostración visual de que no entiende nada, pero es que en español tampoco, porque le dices que te haga una gilda y te pone la anchoa con cabeza y todo, un palillo que la atraviesa y una oliva. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no le falta, porque el 90 y pico % de los textos que hay en Internet son en inglés. Y entonces, entiende básicamente, es una cultura anglocéntrica absolutamente. No es que, digamos, el algoritmo no es anglocéntrico, lo es los textos de entrenamiento. Por eso hay iniciativas como Ilenia, AINA, ¿vale? Que son iniciativas hechas desde Lacha, iniciativas hechas desde las diferentes comunidades para desarrollar modelos que den énfasis o que den más fuerza a las culturas, o sea, a otras culturas que no sean la inglesa. Otro de los problemas es que son muy fáciles de manipular ideológicamente, que esto sí que es un problema, yo creo que gordo. Si tú le vas dando prompts que se llaman, o sea, le das como entradas, ¿sí? Le das tus mensajes, tienden hacia un lado, pues se vuelve facha, básicamente, ¿sí? O deja de ser tan facha como era inicialmente para darte un poco la razón. Pensad que lo que hace es darte la razón, ¿sí? Cuando le dices, por ejemplo, esto lo has hecho fatal, y dice, ay, sí, perdona, disculpa, te lo vuelve a hacer igual de mal, pero él se ha disculpado antes. O sea, es como una especie de bucle constante, pero es que está diseñado así. No es que el diseño del algoritmo sea así, pero como es un asistente conversacional, todos estos inputs de después están programados para que sea así. Igual que, por ejemplo, disculparse o decir que a veces lo que te diga puede estar mal, es una cosa que no hacía cuando salió ChatGPT, pero hace ahora, porque lo que no quieren son que se les infla a denuncias y a demandas por problemas. Pocas demandas tienen para los problemas que dan, pero bueno. Y luego este falso sentido de discusión que comentaba antes, ¿no? Este efecto Lisa. O sea, ya hay algunos artículos que avisan sobre el peligro de un ostracismo absoluto, es decir, una persona mayor que se ponga a hablar, porque ya puedes hablarle directamente, no hace falta que escribas, empiezas a hablar, te crees que es una persona, puedes entrar en un bucle de desastre, ¿no? O sea, no te relacionas con nadie más que con alguien que te da la razón todo el rato y además dice vaguedades. Pues bueno, es un problema. También es verdad que lo puedes utilizar como, pues, llama a la ambulancia, ¿no? Sí, en este caso, como asistente. Estos son los modelos que tenemos ahora, ¿vale? Yo creo que en cuanto a tecnología, el avance ya no es que el ChatGPT 4.83 sea mucho mejor que el otro, porque en cuanto a traducción, las mejoras ha habido una mejora muy grande, pero ahora las mejoras son complicadas. Yo creo que lo que pasará es que es al revés, o sea, se buscará que den una calidad decente motores que son mucho más pequeños, que se puedan entrenar con mucho menos cantidad y se puedan personalizar para, pues, vasco, para catalán, para lenguas que tienen muchísimos menos recursos, para dominios que tienen muchos menos recursos. Es decir, si nosotros queremos hacer un ChatGPT de textos constitucionales, eso sí que tiene una lógica, ¿vale? Solo le doy unos determinados textos para preguntarle determinadas cosas. Eso tiene un enfoque pedagógico viable y positivo, pero claro, eso requiere
unos modelos pequeños que solo hagan lo que yo tengo pensado que hagan. No estos modelos tan grandes que dicen cosas que se contradicen unas con otras, porque tienen demasiados textos en el entrenamiento. Pero en cuanto a la traducción, y lo que nos interesa a nosotros es saber, ¿cómo sé yo que Google Translate lo hace muy bien o lo hace muy mal? Primero depende de la lengua. También depende del dominio, si es un texto concreto, si le hablo de una cosa, un texto general, unas noticias, o si yo le doy un texto de derecho porque soy abogado, o si yo quiero hacer mi traducción de economía para entregársela a la profesora, y Google Translate me sirve, o lo que me da es una traducción mala. ¿Cómo se evalúa la traducción? Que al final es de lo que hablamos, porque si la traducción está bien, quiere decir que la evaluación es buena. Básicamente, os explicaré muy rápidamente, bueno, sobre todo se hace evaluación automática o manual, ¿vale? Luego una cosa que yo he estudiado bastante y que creo que es interesante para los traductores, que es el esfuerzo de posedición. Y bueno, una cosa que me gusta explicar son los challenge tests, que os explicaré qué es. Cuando se hace evaluación automática, ¿qué se hace? Yo la primera vez que me explicaron cómo se hacía la evaluación automática no me lo podía creer, porque yo estudié traducción. Entonces, para evaluar una traducción automáticamente lo que haces es, coges el texto, un texto, pongamos que es inglés-español, ¿vale? Y coges una traducción que tú sepas que está bien en español. Y luego le das tu traducción, tu hipótesis, ¿vale? La paso por la máquina hace una propuesta y entonces le digo, vale, pues ahora compara esta propuesta con la traducción buena que yo te he dado. Si hay muchas diferencias, está mal. Si hay pocas diferencias, está bien. Cuanto más se parezca, mejor está. Problema, al menos yo, el problema que cuando me lo explicaron, digo, pero hombre, ¿cómo puede ser si de esta traducción buena la traduce otra persona y habría otra traducción buena? Hay 1000 traducciones buenas. Entonces, si solo la comparo con una, ¿cómo sé si la traducción que yo estoy proponiendo es buena o mala? Y así funcionan la mayoría. Es decir, yo lo comparo con una posibilidad, con una de las posibles traducciones buenas. Pero hay 2000 más. Por lo tanto, las medidas de evaluación automática son relativas. Y, en principio, siempre se han usado como manera de ver si voy bien o voy mal. Es decir, yo voy entrenando el motor, cuando entrenas un motor de traducción, lo entrenas, ¿vale? Entonces paras y dices, bueno, hasta aquí, ¿qué tal? Entonces lo sigues entrenando un poco más, paras, o sea, vas mirando cómo evolucionas. Para eso funcionan, porque dicen, no, uy, esto lo he entrenado tanto que entonces ya empieza a utilizar tanto lo que ya tenía que se vuelve tonto y entonces ya hasta aquí, esto ya está mal. Pero claro, si solo hago esto, o sea, no sirve para nada, porque el resultado que me da no es exactamente, o sea, no me dice en qué me he equivocado, o sea, es solamente orientativo. Estos son las que utilizan referencia, ¿vale? Siempre se ha utilizado esta que se llama BLEU como medida maravillosa, digamos. Las otras menos, es la que más triunfó porque es muy fácil de calcular y básicamente lo que hace es mirar eso, cómo se parece a esta referencia, ¿no? Tiene en cuenta pues, diferentes cosas, se puede hacer por carácter, se puede hacer por palabra, es decir, si toda la palabra está diferente o solo ha cambiado una letra, por ejemplo, pues de coche, coches. Uno de los problemas que tenía este BLEU es que cada uno lo calcula a su manera. Entonces se vio que realmente pues, la gente hacía trampas. Entonces ahora unos investigadores propusieron un Sacre Bleu, que sería como un Bleu estandarizado para todos, pero aún así sigue dando muchísimos problemas. Luego, otros de las propuestas, una que ha triunfado, que es esta de red neuronal de Comet, es entrenar un modelo, ¿sí?, del lenguaje que lo que haga sea evaluarme las traducciones, ¿sí?, con unos inputs determinados y da resultados. Bueno, yo creo que la diferencia entre ambos es que Bleu tiene muy en cuenta que el redactado sea muy parecido, es decir, que la frase se parezca mucho a la de referencia, entonces suele ser una traducción muy literal. Si la traducción es más creativa y hay cambios sintácticos, por ejemplo, Bleu te da resultados malísimos y Comet, si la traducción es buena, Bleu dice que es mala y Comet ya dice que, bueno,
O sea, es un poco más, tiene en cuenta otras cosas, ¿vale? Pero todos siguen siendo una referencia al final. No son realmente una cosa que digas, vale, ahora es que me da un comment de 3, oye, un blue de 80, un blue de 80 es mucho, pero bueno, un blue de 60 sobre 100. Hostia, es buenísimo. ¿Lo implantamos? No, porque depende. Depende de tu tipo de texto, depende si lo que tú quieres es valorar mucho la terminología, sí, depende de muchos factores. Hubo una polémica en 2018, bueno, en el mundo de la traducción, que un investigador de Microsoft dijo, ya está, hemos hecho evaluaciones y ya todos los traductores no me sirven ya para nada porque esto hemos llegado a la paridad humana. Quiere decir que la evaluación que yo hago a ciegas, ¿vale? Es texto traducido por traductores, texto traducido por la máquina, dan el mismo resultado. Es igual de bueno. Bueno, pues ya está, pues nada, nos vamos todos a casa y cerramos. Luego se vio que no tanto, que sí, pero las evaluaciones estas se hacen con personas que no son traductores, ni tan siquiera lingüistas, son personas que son estudiantes de becarios, que están todos estos son informáticos, claramente. Entonces son los becarios de los informáticos, que a lo mejor son medio analfabetos, saben escribir, o sí, pero a lo mejor su lengua es la lengua de... y se lo miran de aquella manera. Cuando se hicieron las evaluaciones con traductores profesionales y en un entorno más adecuado, se vio que sí, lo hacía muy bien, pero no tan bien. El engaño de esto, además esto cada 2 días, cada 2 semanas sale, ayer leía, ¿no?, que ya han conseguido hacer, ahora creo que era Microsoft, ha sacado no sé qué para que la comunicación médico-paciente, o sea, no hay cosa más peligrosa que médico-paciente. Ya tienen un producto que es, vamos, maravilloso. Ya no hace falta tener más intérpretes, ni nada más. O sea, te metes el producto el médico te habla, el traductor te lo traduce y tú le explicas tus penas a la maquinita y él se lo dice al médico. Y no hay posibilidad, en ningún caso, de error, ni de que te dé las pastillas que no tocan, ni de que... O sea, es que eso es absurdo. Y esto es, o sea, lo estaba leyendo ayer, no es que porque es un acto promocional. Pero el problema es que esto acaba teniendo un cierto efecto, yo creo, social. Bueno, peligroso. Yo creo que sí que lo hace bien, pero hay que ir con cuidado, sobre todo en determinados entornos, por ejemplo, pues el legal, el médico, y depende de lo que quieres traducir. O sea, que lo hace bien o lo hace mal, depende. Ahora, que tú te vas a China o te vas a Corea y no sabes nada, y es una ayuda... Claro, hombre, fantástico. O haces una foto al menú, te lo traduce, o sea, pero si pone pollo con muerte, pues bueno, tú dices, pues bueno, será pollo con algo. Pues ya está. O sea, digamos que no haces el salto a creerte que eso es 100% verdad. Y esto yo creo que es el engaño. Porque realmente depende de la situación. O sea, si es una ayuda, si es un soporte, claro que lo es, y bastante bueno. Pero hay que tener una capacidad de discernir que es posibilidad de correcto y que es una cosa que no puede ser. ¿Sí? Pollo con muerte, pues me va mal, pero a lo mejor alguien se piensa, si la frase es un poco más engañosa, que pues no es pollo con muerte, es pollo vivo. Y resulta que no ponen al pollo vivo, pero si esto fuera otro contexto, pues a lo mejor sí sería un problema. ¿Vale? Estas son las evaluaciones automáticas que son una ayuda, pero que en ningún caso se deberían poner en producción a partir solo de evaluaciones automáticas, por lo que acabo de explicar, ¿vale? Hay una herramienta que yo creo que es muy divertida para usar en clase de forma didáctica, que es un proyecto de investigación que se llama Mateo, que permite, sin tener que hacer ninguna cosa informática rara, le das el texto, le das la referencia, y entonces él te calcula estas métricas de forma automática. Yo creo que, bueno, si os interesa, os puede ayudar para ver que realmente pues, dice cosas dispares, las diferentes métricas no concuerdan y no siempre lo que dice corresponde con tu evaluación. O sea, tú lees el texto y lo evalúas, sobre todo si lo hacemos en vasco, que es una lengua que controla poco. Bueno, son imprescindibles los evaluadores humanos. ¿Sí? Yo creo que toda cadena de producción o toda evaluación real necesita tener evaluadores, personas detrás que digan realmente qué es lo que está pasando. Porque uno de los problemas que comentaba antes de los modelos estos es que es muy fluido,
pero tienen muchos problemas de contexto real. No entienden el mundo, porque claro, no piensan. Entonces tienen una serie de textos, pero cosas que serían lógicamente imposibles, para los modelos no lo son. Entonces, si hace la traducción, tú lo lees, y más que un error concreto que haya traducido horse por perro, error que no suele hacer, sí queda, a veces la traducción ves que son cosas imposibles. Entonces, solo puede ver un evaluador humano. ¿Sí? Sobre las evaluaciones manuales, lo que se suele hacer es analizar los errores que hay, se etiquetan y se organizan. Las empresas lo que suelen tener es como un ranking, entonces hay tipos de errores que son considerados muy graves y otros no tanto. O sea, un cambio de estilo no es tan grave, un cambio de palabra que no toca sería crítico, o sea, se pone en vez de 3, pues 1, y entonces eso influye en digamos, la evaluación final, ¿vale? Si damos un ranking, pues le tenemos que poner una nota, pues baja un punto si traduzco caballo por perro, y si es otra cosa, pues baja menos. Y luego, cada año a los informáticos les encanta hacer competiciones y hacen concursos para ver cuál es el mejor motor. Ah, pues mi motor es más bueno que el tuyo, no sé qué. Y entonces hacen unas campañas, y estas campañas suelen tener diferentes maneras de evaluar. Son maneras de evaluar rápidas, porque claro, no tienen dinero especialmente, y hay muchos competidores, se tienen que hacer en una semana, en 2. Entonces, las maneras de evaluar habituales son el ranking, por ejemplo, ¿sí? Te dan 3 frases y tienes que ordenarlas. ¿Cuál es mejor? No marcas los errores, que es muy largo y tal, simplemente dices cuál de las 3 te parece mejor. Muchas veces ni tan siquiera dan el original, o sea, simplemente dan el resultado final y hacen el ranking y lo evalúan. O la evaluación directa, que es que le ponen un número. Si del 1 al 10, pues vale, pues este es un 7, este es un 6, luego hacen la media y le sale cuál ha ganado, cuál lo hace mejor. Bueno, sobre el esfuerzo de posedición, muy rápidamente. Una de las cosas interesantes, yo creo, es que se habla de estos motores sin tener en cuenta la realidad de la vida del traductor. O sea, el traductor siempre ha ido como al final, entonces no se le tiene demasiado en cuenta. Y uno de los problemas es que si tú esto lo tienes que implementar como parte de un proceso de producción, es decir, que detrás tiene que haber alguien, porque tú no puedes coger este producto, traducirlo y luego ya publicarlo al mercado, porque es peligroso, porque puede haber errores. Tienes que incluir el trabajo de un traductor que va detrás. Y a los traductores, depende del traductor, pero suele haber problemas porque les parece que están haciendo un trabajo denigrante, porque van detrás corrigiendo los errores que suelen ser repetitivos. Krings, digamos, habló de 3 tipos de esfuerzos, o sea, el esfuerzo temporal, que es si tardo más o tardo menos, que eso suele ser lo que cuentan en las empresas, ¿vale? O sea, te dicen, vale, pues has tardado 3 horas, pues te pago tanto. O sea, encima, con el problema que conlleva, porque si yo sé mucho, tardo menos, entonces me pagan menos, lo cual es absurdo del todo, ¿no? Entonces, bueno, pues iré lento. El esfuerzo técnico, es decir, si toco muchas teclas o poco. Se supone que si está muy mal, corrijo mucho, y si está muy bien, poco. Pero eso es así relativamente. Y aquí entraría el esfuerzo cognitivo. Es decir, un texto que está bien, yo lo tengo que releer igual. A lo mejor solo tengo que cambiar una palabra, pero esa palabra era una palabra importantísima, y precisamente porque está todo tan bien, y el motor lo hace muy fluido y suena muy natural, a mí me cuesta muchísimo esfuerzo detectar los errores. De hecho, está demostrado que cuanto mejor lo hace, más jodido estás tú. Porque claro, te acabas convenciendo de que aquello es maravilloso, te relajas, ya no miras tanto el original y ¡pam! Y el error ese, pues en vez de traducir San Petersburgo, traduce Madrid. Y dices, hostia, pero si estaba todo tan bien. Sí, pero o sea, el error, lo que ya se está claro que no se puede evitar, es lo que se llama alucinaciones. ¿Qué es alucinaciones? No, o sea, errores. Es que además lo suavizan como si, no, es que aquí ha alucinado, pobre. ¿Cómo que pobre? O sea, se equivoca, es un error clarísimo, traducido fatal. Porque se supone que es un error que no es humano. Pero bueno, eso da igual. Es que traduce, pues eso, nombres propios y da otra cosa completamente diferente que ni ha salido en el texto ni se parece en nada. Y claro, es un error gravísimo, pero si no estás constantemente mirando el texto original, suele dar muchísimos problemas y suele ser muy difícil de detectar.
Con lo cual los traductores, o los poseditores en este caso, tienen yo creo unos retos concretos a tener en cuenta. También, como parte, digamos, yo creo, de la formación de traductores, se ha introducido un poco pues, qué es la posedición y cómo se hace, sobre todo cuáles son los peligros, o sea, qué hay que tener en cuenta, qué es problemático, y empoderar un poco más a los traductores como parte más central del proceso. No ir detrás de la traducción automática, o sea, lo que llaman en inglés janitorial work, o sea, ser el barrendero, sino tú traduces y esta herramienta te ayuda. La usas cuando crees que la tienes que usar y cuando no, tú traduces la frase directamente. O sea, que hay un poco de opcionalidad. No que te den un texto ya todo pretraducido y que tú simplemente tengas que cambiar. Y preguntes de dónde viene esa traducción y ni te lo expliquen. Porque claro, hay gente que intenta, pues, no, le hemos pasado a Google Translate, ya verás qué bien. No, si es Google Translate no lo quiero. Es también la capacidad de decidir un poco qué es lo que queremos hacer, ¿no? Bueno, como podréis ver, pues el esfuerzo de posedición cognitivo es una cosa muy complicada de medir. Sí que se ha visto que se cansa uno más poseditando que traduciendo, pero bueno, es muy complicado porque ver la cantidad de esfuerzo cognitivo que he tenido que hacer, se utilizan medidas, es un esfuerzo mental, entonces se utilizan medidas que intentan aproximarse a eso, pero que igualmente son muy complicadas de medir, ¿no? Y que tampoco siempre corresponden con la valoración. Cuando tú le preguntas a un poseditor qué tal, pues a lo mejor te dice que bien y tarda más de lo que él pensaba, o te dice que mal y resulta que pues, el proceso es mejor, ¿no? Yo creo que aquí sí que hay un cambio generacional. Los traductores que traducían, digamos, de forma más manual, no les gusta nada poseditar, la mayoría, y los que ya empiezan a hacerlo, pues bueno, no les desagrada tanto. Depende. Lo que sí que está claro es que la posedición evita en gran medida la creatividad del traductor, porque si ya te dan la frase, pues no vas a cambiarla toda. Además ya te lo dicen, las reglas de las instrucciones de posedición dice no cambies mucho, cambia solo lo que tengas que cambiar. Bueno, que no sé exactamente qué es, ¿sí? Pero o sea, no cambies demasiado porque entonces te voy a tener que pagar mucho y esto es más complicado, ¿vale? Bueno, esto fue unos experimentos que hicimos para captar o para poder registrar el esfuerzo de postedición. Diseñamos este programita muy sencillo que lo que hacía era, la gente cambiaba, ¿sí? Debajo cambiaban lo que tenía que cambiar y entonces registra los movimientos del ratón, de las teclas, de las pausas, todo, y a partir de ahí calculábamos un poco si realmente habían tardado más o menos, o habían tocado muchas cosas o menos, ¿sí? Traducían una parte con unos motores y otra parte con otros. Bueno, esto es otro experimento un poco para enseñaros las diferencias que hay entre las evaluaciones automáticas y las evaluaciones manuales. Probamos dos motores diferentes, ¿vale? Hicimos evaluaciones automáticas y nos salía que en nuestro motor, o sea, este de aquí, como veis tiene, ¿sí? 0,38, pues 0,40 es poco mejor, pero es mejor, ¿sí? Era algo mejor. Entonces dices, bueno, pues si es mejor pues oye, venga, fijaos que por eso en Comet no es mejor, ¿eh? Pero bueno, en el resto sí. Entonces decimos, oye, le hacemos BLE, pues vale, el otro es mejor, pues venga, a producción. A todos los documentos me los traduces con este que he hecho yo. Pero luego lo que hicimos fue hacer con el programa dar a los traductores a revisar, a que poseditaran, y realmente vimos que no correspondía. ¿Está mucho mejor uno que el otro? No, básicamente es que el tipo de error, ¿sí? Era más problemático y tardaban más tiempo en poseditar. Entonces, una de las cosas que se suele hacer en un proceso de producción real es pues, hacer todos los tipos de evaluaciones, ¿no? Que tú tengas un texto, que hagas la evaluación automática, que luego mires a ver, pues, saques algunos ejemplos de eso para ver cómo es ese texto, qué tipo de errores hay, si son muy graves o poco, y luego que alguien haga una prueba poseditando para ver si realmente esto funciona o no. O sea, la valoración del traductor como experto. Y entonces, bueno, sí, era justo, sí, o sea, el DeepL al final ganó. Los challenge tests es una cosa que se ha puesto ahora como de moda a la hora de evaluar porque lo que os comentaba de los modelos estos GPT que
son como una caja negra, o sea, tú no sabes qué hay dentro y tocar el algoritmo es muy complicado, ¿no? O sea, nadie dice, ah, mira, pues esto lo hace mal, ahora estos términos me los traduce todo mal, pues mira, toquetea el algoritmo este para que valore más esto y valore más aquello, porque entonces se descuadra el resto. Entonces, para entrenarlo tendrías que darles más textos que tuviera más términos, pero entonces igualmente sigue sin funcionar. Hace muy bien 5 frases y a la sexta te pone otra cosa. Entonces, es muy difícil, ¿sí? Puedes hacerle procesos posteriores, pero no cambiar el modelo en sí. Entonces, como no saben muy bien cómo funcionan los algoritmos o cuál es el resultado que habrá, una forma de mirarlo son estos sets que tú haces un corpus que contenga el error o el problema que tú quieres analizar. Así se vio que los modelos neuronales y grandes modelos de lenguaje son muy machistas. Hay un sesgo de género tremendo. Se vio porque se hicieron unos sets, ¿no?, de frases determinadas para probar cómo traducía y se vio que el sesgo de género era terrible. Se vio de dos maneras. Uno, porque bueno, como los sexos que tiene, ¿no? Es machista en el sentido de que asocia determinadas tareas con las mujeres y determinadas tareas con los hombres. ¿No? Pues ellas son todas enfermeras y profesoras, y ellos son todos ingenieros y médicos. Aunque haya un she luego, she the doctor, this is the doctor she, ahora ya lo hace algo mejor, pero en su momento, por ejemplo, Google decía siempre que es un médico, ella se llama María, o sea, María es un médico, no, es un doctor y no una doctora. De hecho, si alguna vez lo habéis probado, lo podéis probar luego, si le ponéis esta frase, this is a doctor, o una frase del estilo, en Google, da dos opciones, te deja elegir entre dos opciones. Esto es trampa, porque esto no lo hace el motor, sino que lo han puesto luego ellos, y solo funciona para determinadas profesiones. Si luego le pones otras profesiones, no funciona, porque no es una cosa que el motor de traducción dé como resultado, sino que ellos luego lo han puesto como una barrera, para que la gente no diga que es machista. Pero sí que lo es, sigue siendo igual de machista. Entonces esto se vio a través de estos challenges. Otro problema que hay es que, aparte de asociar determinadas profesiones y determinados géneros, también asocia adjetivos. Fuerte, inteligente, triste, triste era ellas, inteligente era él. Entonces asocia, sí, no en exceso, pero sí en un grueso más determinados adjetivos con un género. Evidentemente se ha intentado frenar de alguna manera. No pueden frenarlo del todo, pero sí intentando darles más textos de un determinado estilo para que no sea tan exagerado, ¿no? O poniendo barreras después. Y entonces básicamente el challenge set son una serie de frases que te sirve para comprobar un fenómeno concreto. Se pueden evaluar de forma automática o de forma manual. Bueno, sí, por ejemplo el español y el catalán son lenguas parecidas, pero hay unas cosas que algunas cosas hace peores, las que son diferentes, ¿sí? Se podría mirar para cosas del vasco, por ejemplo, que tampoco tiene el género marcado, pues sí, eso no es. También con los alumnos hicimos challenge sets y probaron pues diferentes cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que querían averiguar? Y en función de lo que querían averiguar, generaban el corpus para probarlo. A mí me resulta interesante como método de evaluación porque requiere un conocimiento lingüístico que no tiene un ingeniero. Es decir, ¿cuál es el fenómeno a probar? Pues lo tiene que saber un lingüista, porque si no... por ejemplo, era un máster con alumnos de diferentes países y probaron frases ambiguas en chino, con o sin contexto, para ver si la resolvía bien o no, si era un mismo elemento solo tenía un significado y con el contexto otro, ambigüedad de diferentes palabras polisémicas, la traducción de palabrotas, si se adecuaba o no se adecuaba al registro, otro gran problema de estos modelos, ¿sí? Dependiendo del registro que tú quieras darle, pues a lo mejor sí que lo traduce bien, en el sentido de que esa es la traducción posible, pero no es la traducción adecuada en ese contexto, ¿no? Y luego el gender bias, que sería yo creo el más famoso, ¿sí? Si hay un problema de género o no, ¿sí? También es bastante racista, bueno, pues por los estereotipos, ¿sí? Tiene todos estos estereotipos generales que aplica a las traducciones y al texto que genera. O sea, lo del racismo se ve más en texto que genera automáticamente, ¿no?
Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que vamos a hacer en el futuro? ¿Qué futuro nos depara? Bueno, mira, a nosotros ya, pero a vosotros, ¿qué futuro nos depara? Pues no lo sé. O sea, lo que está claro es que yo creo que aquí hay dos elementos a tener en cuenta. Uno sería, yo creo, elementos evaluables objetivamente, es decir, si lo hace muy bien, un traductor malo seguramente será sustituido, es decir, los traductores que estaban como en cadena de producción malísimos, que aportan cero valor, pues evidentemente, seguramente cualquiera de estos modelos lo hace mejor o lo hace igual. Entonces, el problema es que hay que redefinir qué es lo que hace un traductor y cuál es el valor añadido que aporta. Porque ese valor añadido solamente lo puede aportar una persona que se responsabilice de la traducción. O sea, ¿cómo le vas a dar a documentos a hacer traducción jurada? Sí, es que alguien se responsabiliza de eso. Si no se responsabiliza nadie, el responsable final será el responsable de la empresa o el director comercial o quien le toque hacerlo, y él no quiere esa responsabilidad ni que haya esos problemas legales después. Porque al final todo es un problema de quién es el responsable, de cuánto dinero les va a costar, ¿no? De hecho, ya ha habido demandas en Estados Unidos por el uso de Google Translate en procesos judiciales. Porque si lo ha hecho Google Translate, no es que la traducción, eso Google Translate, ya, pero Google Translate no se responsabiliza porque lo pone ahí debajo. Entonces, la responsabilidad es del abogado que dio el texto a ChatGPT o del juez que... O sea, la responsabilidad siempre es de un humano. Y ese humano tiene que estar en medio del proceso. Sí que hay gente... lo que sí que es una realidad es que hay un cambio de mercado. Eso es así, hay que asumirlo. Hay un cambio en el mercado. Porque, claro, estos productos antes eran accesibles para una élite, pero ahora todo el mundo tiene acceso a estos productos. Entonces, claro, si tú eres una empresita, no sé qué, pues coges y lo pongo ChatGPT, pues ya. O sea, eso existe. Entonces, eso quiere decir que hay un cambio de dinámicas en el mercado. Pero tal y como yo creo que hay muchas empresas que lo empiezan a hacer, ¿no?, de forma de prueba, luego verán que si a alguien se les queja o si hay algún tipo de responsabilidad posterior, tendrán que echar el freno o contratar a alguien para que lo revise. Entonces, ese contratar a alguien, que es un traductor, pues habrá que valorar nuestro trabajo desde otro punto de vista. No como, no, pues me pagas por horas, o si me pagas por horas bien, o yo te hago el producto este. Otro de los elementos imprescindibles, yo creo que es que el traductor puede ser el responsable y el evaluador y el controlador de la traducción automática. Y este yo creo que es el futuro. Es decir, que la traducción automática forme parte de nuestro trabajo. No de él la utiliza ya, pero tú lo sabes usar, tú lo sabes evaluar esto. No, pues ya está. Pues si quieres que te lo haga, te lo haré yo. Yo con los modelos que yo decida, con lo que yo crea que es más conveniente. Lo vendes como un producto. No tú como una parte de una cadena en que haces una cosita pequeña, porque si no, estamos vendidos. Si solo te pagan tanto la hora, bueno, la hora de experto vale, pero si no. Andy Way, que es un investigador que se ha jubilado ya, pero que yo creo que es uno de los pioneros en unir el mundo de la informática con el mundo de la traducción, o sea, como parte, y que defiende que los traductores no desaparecerán, porque es que yo creo que está claro que no desaparecerán, decía que the role of professional translators will not vanish, but it will evolve again. Again se refiere, ya utilizamos, los que tenemos una edad, bueno, yo a mano no he traducido nunca, con máquina de escribir tampoco, luego de la máquina de escribir se pasó al ordenador, del ordenador se pasó a los productos de traducción asistida. Yo tampoco viví el inicio, pero muchos de estos inicios fueron acogidos con horror desde la profesión. Y en cambio ahora hay gente que no traduce con traducción asistida, pero son tres. Son tres. Bueno, literarios, pero es que incluso para hacer traducción literaria mucha gente utiliza traducción asistida, ¿sí? Con lo cual es un producto normal que se enseña en las facultades y que nadie se pone las manos en la cabeza. ¡Ay, esto qué es! Pues yo creo que la traducción automática pasará lo mismo. ¿Sí? O sea, es un producto que formará parte, pero no se puede utilizar de forma como si fuera cualquier cosa, pues lo meto aquí, vale, Google mismo, y venga. ¿Sí? Por problemas éticos, pero por problemas de calidad, por lo que sea. Y sí que nosotros, voy a hacer un poco de mea culpa, también, pues quizá no hemos introducido suficientemente, ¿sí? o
tan rápidamente, pero es que el mundo evoluciona muy rápido. O sea, los grados de traducción, los másteres de traducción necesitan un proceso de evaluación interno, hay que hacer una serie de programas, hay que hacer una serie... Entonces no es tan fácil poner, pues ahora sí, venga, va, unas asignaturas de... Yo creo que son necesarias, pero que tampoco es toda la solución, porque de hecho en la Autónoma se hicieron una serie de encuestas a profesionales para ver cómo estaba cambiando el mercado, y lo que más valoraban las empresas, lo que más consideraban que hacía falta era expertos en lengua, no en tecnologías, expertos en lengua. O sea, alguien con un criterio capaz de mediar entre dos culturas, es decir, que aporte más que el simple hecho de decir, esto está bien, eso está mal. Y aquí es donde ves. Todo esto se supone que son las skills de un traductor. ¿Sí? Esto es una web americana que hace como listas de skills de las profesiones, y así, ¿no? Todas estas 15 skills, de todas, muy pocas son las que puede hacer un traductor automático. ¿Sí? Tomar decisiones, ¿sí? Time management, learning strategies, coordination. ¿Sí? Hay muchos trabajos, muchas cosas que hace un traductor, que no son solo tener ese texto ya traducido. Y de todas estas, pues el critical thinking seguro que no lo hace ChatGPT, ya os lo digo ahora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo creo que tenemos que abrirnos a diferentes trabajos que no sean solo y exclusivamente el de un traductor en su casa, con un ordenador, con un libro ahí abierto y haciendo la traducción de Las mil y una noches. Que yo creo que esto ya yo no lo he hecho nunca, pero... esto pasa por incluirse como parte de este cambio, esta evolución que hay en el mercado. Os he puesto un ejemplo. DataWorks es una empresa de traducción, de que hace cosas de traducción, ¿no? Estaban buscando a un Machine Translation Specialist. ¿Quién es un Machine Translation Specialist? Un traductor. Un traductor que sepa cómo implantar estos procesos dentro de la cadena de producción. Que asesore, que diga qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es peligroso, qué comporta un problema, qué no, cómo se puede evaluar, etcétera, ¿sí? Y lo que piden es Training Translation Technologies, o sea, un traductor, ¿sí? O Natural Language Processing. Bueno, también se hace, hacemos poco quizá en las traducciones, pero bueno, pues hacer un máster. Basic Knowledge of Python. Como tendréis todos, cuando acabéis el GAD en traducción, pues Basic Knowledge of Python. Yo creo que aquí sí que hay una barrera a trabajar, que es que no hace falta ser informáticos, es que no se pide, ¿sí? Se pide que no te dé miedo, Si además ahora, yo creo que tienen que tener mucho más miedo los informáticos que nosotros, porque tú le dices al GPT que te haga un programita de mierda para hacer cualquier cosa y te lo hace estupendo. O sea, oye, hazme un script de Python para no sé qué. Vamos, lo hace cojonudo. Lo pone, funciona, no sé si la sintaxis es la mejor, pero lo hace muy bien. Por lo tanto, usable. Antes era una barrera insalvable y ahora no. Simplemente es que más o menos entendamos qué es el lenguaje de programación y puedas ver, pues, esto hace esto. Esto yo creo que se hace poco en las facultades o nada, pero también porque los estudiantes, digamos, tienen un cierto rechazo o una curva de aprendizaje alta. Pero yo creo que habrá que empezar a enseñarlo, como mínimo que no sea una cosa insalvable, yo creo. Bueno, sí, excelente communication skills, conocer algún producto de traducción asistida y saber lenguas, ¿sí? Inglés, francés, ¿sí? Este es un ejemplo de multitud de ejemplos que hay, ¿sí? Otras cosas que se piden o que pueden ser, ¿sí?, mercado de traducción, el problema son los datos, ¿no? No se puede entrenar ningún motor nuevo si no hay unos datos, y se ha demostrado que cuanto mejor son los datos, mejor son los resultados. Más vale tener pocos datos que estén bien, es decir, que sea una traducción buena, de ese original, y con eso hagamos un entrenamiento, ¿sí?, un fine-tuning que se llama, que si yo ya tengo mi modelo y simplemente hago como un perfeccionamiento. Eso solamente funciona con datos que estén bien. Si los datos son estos que he cogido de internet así
no mejora nada. Entonces, eso lo hacen lingüistas también. ¿Sí? Esta data curation. ¿Sí? Otra cosa importante que yo creo que nosotros estamos entrando poco es en educar al mundo en general. ¿Sí? Lo que se llama empty literacy o AI literacy, es decir, enseñar a cómo usar estos productos, pero a todo el mundo, porque si no, todo el mundo se cree que eso es dar respuesta a todo. Y no, a cosas sí, pero a otras no. Y todos estos trabajos, ¿sí? Más de lingüística computacional, más de trabajar entre la producción, entre la realidad de la lengua, entre el uso de la lengua y los motores de traducción. Y luego toda una serie de cosas que no he puesto, pero que son evidentes, que es lo que se llama ahora transcreación, que, bueno, que transcreación viene a ser traducción, pero no lo hagas como la máquina, sino hazlo teniendo en cuenta el contexto. Es que traducir siempre ha sido tener en cuenta el contexto cultural. Entonces, si tú tienes que traducir una marca o un lema, tienes que tener en cuenta a quién va dirigido. ¿Sí? Es como esto, poner estos nombres de coches que ponían aquí, que sonaba Pajero, este coche que se llama Pajero. Pues Pajero, si estás un poco asesorado, pues es un nombre que suena a otras cosas, que no hace falta ponerlo con ese nombre, sino con otros, ¿no? O sea, esta parte yo creo que siempre será, igual que la mediación o la interpretación o el asesoramiento cultural, siempre es una cosa que tienen que hacer los traductores o lingüistas, pero personas que conocen esa cultura, porque, como hemos visto, todos los modelos estos no tienen ni idea de contexto. Incluso los modelos entrenados para una lengua concreta, como el hacha, tienen muchas carencias, porque claro, no son una persona que ha vivido en ese entorno. Es como si tú aprendieras una lengua, yo aprendo japonés, pero no he ido nunca a Japón y no sé nada de la cultura japonesa. He hecho unos cursillos de japonés, hablo japonés bien, pero me falta ser un puente entre las dos culturas. Entonces yo creo que esto, aparte de poseditar, ¿no? El Machine Translation Post-Editing, permite que las facultades de traducción sigan vigentes y que podamos ser útiles en este nuevo panorama, en esta nueva perfilación. Y creo realmente que uno de los problemas es que no estamos reivindicando lo suficiente. Pero bueno, yo creo que lo conseguiremos. Cuando todas las nuevas tecnologías estas hacen como un subidón, ¿no? Y llega un momento que se paran, es decir, ChatGPT ya no lo hará mucho mejor. Entonces, claro que cambiará toda la situación lingüística y no lingüística, ¿sí? Los ilustradores que se quejan porque les hacen las ilustraciones directamente con estos modelos de lenguaje y tal. Pero llegará un momento que se verá cuáles son las limitaciones y que no avanzará más. Y yo creo que ahí es cuando tenemos nosotros que recolocarnos y resituarnos como parte del mundo de las lenguas o de puente de comunicación entre lenguas. A ver. Pero vamos, que yo soy optimista, no sé si soy muy optimista, pero yo creo que no porque yo me dedique a enseñar traducción, sino porque yo creo realmente que las máquinas no lo hacen bien, pero hay muchas cosas que no hacen bien y sobre todo muchos errores muy peligrosos en muchos ámbitos concretos. Y hasta aquí. Lo que me gustaría es que me preguntarais cosas o que charláramos. Si no, tenemos un plan B, pero... Preguntar. No me digáis que vamos a tener que empezar con plan B desde el principio. ¿Alguna Ninguna pregunta? pregunta. Cualquier cosa. Una duda. Luego ya las alumnas ya se animarán, las y los alumnos. Sí. Hola. Has mostrado una captura de una oferta de trabajo, ¿no? Y hace poco yo me fijé en hay asociaciones de traductores que están en contra de que en las facultades enseñemos posedición, traducción automática, inteligencia artificial, etcétera, porque parece que estamos fomentando, ¿no?, que los estudiantes pues entren en ese mercado y se ofrezcan a hacer esa labor, pero luego salió hace poco una oferta creo que fue del Parlamento Europeo, que entre los requisitos que se pedían era formación en posedición. Porque aquí tuvimos el año pasado también a una traductora que decía que en el Parlamento Europeo todo se hace también
prácticamente ya traducción automática y posedición. Y entonces en sus requisitos para acceder a ese puesto pedían formación en posedición. Claro, si eso no existe, bueno, pues eso, ¿no? Que estamos cambiando un poco también el perfil de lo que se pide y desde la universidad no podemos tampoco mirar hacia otro lado, ¿no? Con estas cosas. Sí, lo que pasa es que si yo ya seguí esta polémica, me parece, no sé, ¿cómo decirlo? Es como que tienes que barrer y la aspiradora está prohibida, ¿no? O sea, es como evitar lo inevitable, y yo creo que esta es para mí, esa es la política errónea, porque es como negar una cosa evidente, ¿no? Decir, no, hay que ir en bicicleta porque en coche, bueno, no, pero es que el coche, no, pero es que el coche es malo para el medio ambiente, ya, bueno, es malo para el medio ambiente, pero si la gente va en coche llegará antes, ¿no? O sea, es como negar algo, pero aún y así, o sea, esta polémica me parece absurda. Además, lo puedes mirar desde otro punto de vista porque, como hemos visto, no solo sirve para traducir. O sea, tú podrías utilizarla, por ejemplo, para hacer extracción terminológica. Y para otra serie de cosas, ¿no? Para hacerte los trabajos y para otras tareas relacionadas con la traducción. Ahí, por ejemplo, que te reescriba, ¿vale? Tú lo haces así, pues ahora reescríbemelo más formal. Tú ya has hecho la traducción. Eso no se tiene en cuenta en este tipo. Eso solo se ve. Para mí, el discurso de esas asociaciones era entrar en el discurso de OpenAI. O sea, entras en el discurso de las grandes tecnológicas. Que tú eres solamente el barrendero que va detrás y ese trabajo no lo queremos hacer. Ya, pero es que, y desde las facultades un poco también lo hacemos. No hay que enseñar posedición, ya, pero es que no solo hay que enseñar posedición, para mí. Para mí habría que enseñar todo esto. O sea, la traducción automática es una cosa que nosotros podemos gestionar. Yo no necesito saber entrenar al motor. Que también te digo, cada vez más hay muchos productos con los cuales desde tu casa puedes entrenar o hacer un fine-tuning de cualquier motor. Es decir, ya se está convirtiendo en una cosa que puede hacer cualquiera. Precisamente porque está llegando a todas partes. Es decir, que sí, solamente 4 tienen la capacidad de entrenar estos grandes motores. Bueno, y nadie quiere entrenar un modelo tan grande. Cosas más pequeñas que podemos hacer en casa. Entonces, hacerlas, mirar cómo se hace o mirar qué resultado da, cómo se evalúa, qué es lo que pasa, si lo hace bien o no realmente, yo creo que es una cosa que sí que tendríamos que enseñar. Para que la gente le quite el miedo, porque, yo qué sé, los alumnos de la autónoma, de tercero ya están más enseñados, pero de primero, muchos te dan el discurso como de todo el mundo, ¿no? De las tecnológicas, como si dijéramos. O hay un rechazo frontal, no, es que esto lo hace fatal, ¿ves cómo lo hace muy mal? Pero bueno, a ver, no lo hace muy mal, o sea, esto es una valoración que yo creo que es mentira, porque no lo hace muy mal, lo hace bastante bien. O sea, hay que partir de esa base, lo hace bien, pero depende del tipo de texto, depende de la combinación lingüística, depende de muchas cosas. Eso, o te dicen, no, claro, es que, entonces ya tiemblan porque no tendré futuro. Teniendo en cuenta que la mayoría de alumnos de traducción no son traductores cuando se gradúan, o sea, más bien son una minoría, pero bueno, da igual. Entonces, es que no creo que sea ni una cosa ni la otra, o sea, lo que hay que hacer es, yo creo que hay que empoderarlos al revés y decir, no, esto no es que tú vas a lanzar un cohete espacial a la NASA, es un producto que hace unas cosas, pues a ver cómo se hace, a ver cómo no se hace, a ver cómo se valora, cómo lo evaluamos, y eso lo hago yo, no lo hace el ingeniero, porque el ingeniero no sabe todas las combinaciones lingüísticas, porque el ingeniero te hace las valoraciones automáticas, que es lo que hacen ellos, pero nadie se lo mira. Entonces, claro, es que eso no aporta nada, ¿no? Entonces, sí, bueno, creo que el problema es que tiene que haber un cambio de cultura que no nos ha dado tiempo, ¿no? Porque al final estos productos han salido ya. Pero sí, de hecho creo, lo que pasa es que claro, bueno, que estos que se enfadan, ¿no? Pero que habría que, al revés, o sea, habría que decir, no, es que no habéis entendido nada. O sea, hablar con ellos y decir, mira, no, es que nosotros queremos empoderar a los traductores. O sea, evaluation, empowering translators through empty evaluation. O sea, hay que darles al revés, no, esto ya te lo hago yo. Ay, no, mira, es que aquí tienes un texto traducido y tal, pues edítamelo. ¿Cómo? ¿Qué motor utilizas? Pásame las métricas de evaluación. No, claro, si no me pasas las métricas de evaluación, yo no te lo posedito. Porque, entonces, bueno, o sea, depende mucho del cliente. Hay procesos de producción que está claramente esto puesto como parte de... Pero hay otros sitios que son, bueno, que han salido de la nada y se han puesto a hacer esto y te venden un motorcillo que está estupendo, pero al final no hacen nada, ¿no? Siempre ha habido gente que
bueno, aprovechada, y eso es lo que, para mí, lo que habría que evitar. Y las asociaciones de traductores, en vez de hacer un poco de apología de anti-literacy, lo que hacen es, pues, ser unos antiguos. No, porque es que el mundo evoluciona y tú dices, no, es que esto sí, es como, no, es que la tecnología, no, esto es la peste. Pues no sé, pues a lo mejor sí, pero bueno, pues es que funciona así. Entonces, no puedes evitar lo inevitable. Lo que hay que hacer es, yo creo, ser un stakeholder, o sea, ser un actor importante. Y nosotros, ya os lo digo yo ahora, que no nos tiene en cuenta nadie. O sea, somos el último mono. Yo cuando veo a todos estos, porque en las facultades, pues supongo que aquí también, o sea, en la Autónoma, todos los cursillitos de formación, no, AI, ahora explicaremos la AI y tal, Machine Translation. ¿Cómo que Machine Translation? ¿Por qué vas a explicar tu Machine Translation? Ya te explico yo la AI, que me he pasado años aquí viendo cómo lo hace o lo deja de hacer. O sea, cualquiera ahora es un gurú pero usted, señor, ¿de dónde ha salido? O sea, que yo creo que tendremos que reapropiarnos de eso. Al revés, nosotros como gurús, claro, porque hace muchos años que utilizamos estos productos. Hasta hace 10 años que hay traducción automática implantada en modelos de producción, pero muchísimos. O sea, yo ya pues editaba, es que no te querría exagerar, pero a lo mejor hace 15 años ya se poseditaban cosas. Y me parece una mierda entonces y me parece ahora, pero eran cosas muy concretas, entrenadas con motores estadísticos de un nicho de mercado muy concreto. Pues ahora se ha generalizado, vale, pero es lo mismo. Entonces nosotros sabemos muchas cosas y creo que tendríamos que ser un poco los líderes de... Lo que pasa es que, bueno, pues los lingüistas pues no acaban de ser considerados, pero yo creo que sí, y creo que las asociaciones se equivocan. Y creo que cambiarán, también te lo digo, porque es imposible. O sea, es como lo de la traducción asistida, ya nadie dice, pero utilizas traducción asistida, qué vergüenza, ¿no? Al revés, hay cursillos de estos de píldoras y no sé qué. Soy traductor literario, te enseño cómo vas a utilizarla, es maravillosa. Esta mujer hace 10 años la decapitan, a la guillotina la llevan. Y en cambio ahora, pues bueno, yo creo que lo que pasa es que no podemos tardar 10 años más, porque entonces ya otros liderarán esto y harán esto un poco de formación O sea, además, no solo para traducir, sino para la enseñanza de lenguas. O sea, Duolingo, con todas sus limitaciones, hace esto, ¿no? Pues en Duolingo también trabajan muchos lingüistas, cosa que no he dicho antes. ¿Sí? En muchas de estas empresas tienen lingüistas, porque ellos no saben lengua. Desarrollan un producto, pero necesitan gente que asesore cómo usar este producto, cómo la gente lo va a recibir, cómo se tiene que hacer y cómo no. Hola, Sergi. Muchas gracias por esta charla muy interesante. Yo tengo dos cuestiones, dudas, pero no sé. Una como docente y otra como investigadora. Como docente y viendo las skills estas que nos has puesto aquí en pantalla, muchas de estas skills, ¿no?, son como soft skills que tampoco son específicas de traducción, ¿no? Critical thinking, saber leer, comprehensive listening, ese tipo de cosas, ¿no? Speaking, cosas que podrían ser más comunicativas en general o de ser persona en general, ¿no? El critical thinking, ¿no? Bueno. Saber leer saber leer, dentro de 10 años, saber leer será una gran cosa. Claro, y entonces yo me encuentro, no solo en estudiantes de grado, sino en estudiantes de máster también. Yo sí que uso mucho la IA generativa, tipo ChatGPT, para lo que tú dices, ¿no? Pues subo algo, pues si tengo que escribir un email a alguien del Reino Unido, que son muy polite, ¿no? Pues tengo este email, por favor, dale un gradito más que va para UK, ¿no? Pero tiendo a ver que estudiantes van desde cero, ¿no? Redactan un email o tengo que escribir un research paper en estudiantes de máster y van desde cero, ¿no? Entonces, claro, yo creo que nuestras generaciones, y tampoco es que yo sea una anciana, pero bueno, como no había estas cosas cuando aprendimos, el critical thinking se iba desarrollando sí o sí. Y entonces ya para cuando ha llegado esto, yo ya veo un email y no me gusta porque no sé qué, o me suena mal por algo que a lo mejor no sé explicar, pero sí tiendo a ver que cuando vas desde cero y no has podido desarrollar, no porque no quisieras, sino porque
ya te has metido en la carrera habiendo esto. Entonces, es mucho más difícil desarrollar ese critical thinking porque la vida no te pone en la necesidad de desarrollar ese critical thinking. Entonces, claro, ¿cómo lo desarrollamos? No sé si supongo que no tienes la respuesta, pero bueno, ¿cómo hacemos para que los alumnos de primeras no metan la cosa ahí para luego pensar? Que piensen primero y luego metan, ¿no? O nos encontramos también alumnas que, bueno, lo meto en el traductor automático para entender lo que dice en alemán. Como mi nivel de alemán no es muy bueno, lo meto en el traductor automático primero y así me entero de lo que dice el texto y luego veo cómo lo traduzco. Hombre, no ese es el proceso, ¿no?, de critical thinking. O lo que les da todo les parece bien porque les suena bien, porque crea cosas plausibles y demás, ¿no? Y eso me lleva a la pregunta de, ¿todas estas soft skills, o sea, no sé, esto también es polémico, igual me estoy metiendo en un jardín que no me tengo que meter, pero ¿son 4 años de carrera para ser traductor en este futuro? ¿O es otra carrera en la que 2 años se puedan dedicar a estas cosas y otros 2 años a saber leer y escribir? Que también se dan en la carrera de traducción, pero en muchas otras carreras también, no lo sé. Y eso como docente y como investigadora se me plantea el problema de la evaluación automática que has puesto ahí. Hace poco estuve en un proyecto y ahora estamos en otro también en el que tenemos que evaluar subtítulos creados automáticamente. En el proyecto en el que estuve antes eran subtítulos intralingüísticos mismo idioma, ¿no? Entonces utilizamos unos modelos que se llaman NER o modelo NTR y tal, ¿no? En el que, como dices, hay grados de... se van quitando puntos si el problema es menor, estándar, serio y demás, ¿no? Depende de cómo afectan a la comprensión y demás. Pero claro, a mí evaluar 5 minutos de subtítulos, que esto puede generar 100 subtítulos o 500 o depende, me costaba igual 2 horas, 3 horas, entre que evalúo, analizo, escribo, publico y tal, para cuando está esto fuera, ha dado 1000 vueltas la inteligencia artificial y toda la tecnología, ¿no? Entonces, rápidamente mi evaluación se queda obsoleta cuando es manual, ¿no? Pero obviamente creo que tiene que pasar a través de un humano. ¿Cómo hacemos para que...? Es que no nos da tiempo a los humanos, evaluadores, investigadores, a ir al ritmo al que va la industria. Entonces, claro, para cuando evalúas ya lo que has evaluado ya hace 2 meses que está obsoleto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso cuando tampoco nos fiamos de la evaluación automática, ¿no? O del todo? ¿Hasta cuánto pueden, digamos, hacer eficiente nuestro trabajo? ¿O hay alguna manera en la que podamos agilizar, independientemente de los procesos largos de publicación? Por lo menos para tener datos recientes, porque es que yo me he encontrado y analizar 5 minutos tampoco te da una visión amplia de realmente esos 5 minutos. Otros 5 minutos te darán otro resultado, ¿no? Digo porque era traducción audiovisual, sí. Pero puedo decir un párrafo, lo que sea. Joder, lo que tardas en evaluar manualmente, sí. No sé. ¿Qué hacéis con los resultados estos de Bleu, Comet y demás? ¿Post-evaluáis? O sea, ¿se evalúa la máquina y luego hay una post-evaluación? No sé, bueno, ahí van mis melones abiertos, pero bueno, no tienes por qué tener respuesta. Tenían que ser preguntas facilitas, por favor, la siguiente. O sea, esto... empiezo al revés, sobre la evaluación, sí, claro, pero también tardan mucho en publicarlas, cualquier cosa que hagas, no sé qué. Pero yo creo que al final da como una tendencia, ¿no? O sea, sí que ves una tendencia, o sea, aunque tú claramente este producto puede ser que el producto siguiente, pero si lo vas haciendo, vas viendo que las cosas van hacia un cierto sitio y que los errores son más o menos los mismos. Yo creo que no hay ninguna... Bueno, digo esto y el año que viene habrá, porque tampoco nos esperábamos que hubiera ChatGPT, o sea, esto no, pero no habrá unos cambios previsiblemente tan enormes. O sea, hay unas ciertas mejoras, pero estas mejoras son pequeñas, ¿no? Entonces, claro, aplicados a nichos de mercado, por ejemplo, como la subtitulación, sí, pero digo, o sea, sirve más para ver una tendencia, cuál es el problema y hacia dónde va, entonces, ¿qué habría que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, que la satisfacción de los usuarios es menor. Pues eso, claro, lo puedes hacer haciendo evaluación manual, automática y tal, pero al final pues se ve que de los subtítulos hechos automáticamente, pues la satisfacción de los usuarios
es menor, pues a lo mejor el año que viene no es menor, no lo sé, claro, va evolucionando. Pero sí que creo que sirve para contextualizar. Entonces, en el mercado lo que hacen es evaluar automáticamente y luego hacer un sampling. Cogen una muestra y esa muestra sirve, hay que calcular más o menos de cómo es la muestra, pero bueno, yo creo que sí que te da una orientación. Que hacen muestras que no acostumbren a ser seguidas para que ese trozo a lo mejor no sea más problemático, pero poco más puedes hacer. Tener eso y un ejército de alumnos de doctorado que te quieran hacer la evaluación. Pero, o sea, yo creo pero es que es imprescindible, es que no se puede hacer otra cosa, ¿no? Porque al final estas evaluaciones automáticas sirven, pero son muy flojas. De hecho, es lo único que hacen la mayoría de informáticos, ¿eh? Se ponen ahí a competir y hacen estas tal, y mira, y va, este numerito aquí, este numerito allá. Y dices, bueno, pero es que esto no... O sea, es que es muy bueno. Es muy bueno, bueno, es muy bueno. ¿Con qué lo comparas? Claro, con lo que tú hacías hace unos años. Pero al final nosotros, o sea, yo creo que es muy bueno en el sentido de bueno de verdad. Que como si no es usable, ya no es bueno de verdad. Entonces, ahí es donde está la diferencia, ¿no? Que claro, el tipo de error, o sea, a mí, por ejemplo, hacer etiquetaje de errores me aburre profundamente, porque hace un rollo patatero. Pero es que poca cosa, o sea, el MQM lo odio a muerte, pero bueno, pues eso, pues lo haces, vas a hacerlo. Sobre todo para entender un poco más el detalle de lo que está pasando, ¿no? Pero yo creo que no hay muchas otras opciones. Bueno, el mínimo de randomized segments que puedas coger para hacer la evaluación, ¿no? Y sobre lo de la formación, sí, es un problema, pero yo creo que tiene poco que ver con traducción. Tiene que ver con la ESO. Bueno, yo era profesor de eso antes, o sea, que no es que hable porque me suene, o sea, tiene que ver con que se utilizan, sí, está todo como, bueno, el aprendizaje es diferente, hay este acceso a las herramientas, tampoco puedes bloquear el acceso absolutamente porque es absurdo, entonces es saber utilizarlo. Yo también utilizo ChatGPT en la clase, ¿no? Nosotros tenemos Microsoft, tienen Copilot, pero lo tienen capado. Y bueno, pues es que vale, si hacemos el tonto, vale, lo hacemos, va a ChatGPT, o sea, lo que quieras, hay 2000, entonces es absurdo, ¿no? Pero sí que es aprender a utilizarlo de forma bien. Pero si tú no tienes la capacidad de discernir, pues es muy complicado. Pero eso es que es el language expertise que decían. O sea, claro, si tú sabes que está mal, pues puedes corregir, si no, no. A mí, si le digo que me haga una traducción al catalán, pues claro, soy hipercrítico. Pero si le digo que me haga un script, pues me parece cojonudo, porque yo no soy informático y bueno, mis code skills son, bueno, las que son. Entonces me hace un script ahí y digo, hostia, es listísimo. Entonces, claro, si tú no, lo que se tiene que fomentar más, que yo creo que es lo que se intenta, ¿no? Es, aún introduciendo estos productos, cómo se fomenta, pues eso, aprender la lengua, ¿no? O sea, pues bueno, hacemos muchísimas horas de lengua extranjera. Pues bueno, dominar esa lengua y tal, lo puedes usar, pero bueno, mira que esto está mal aquí, que esto... Con o sin la maquinita, de las dos maneras, ¿no? Pues hacer traducción inversa, por ejemplo. Entonces, que hacer traducción inversa, pues vamos, lo hace mejor ChatGPT que yo, seguro. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo aportar que no aporta ChatGPT? Pues aquí es donde está, ¿no? Pues este conocimiento del contexto, del mundo, de lo que pasa, de que este texto para este usuario, por ejemplo, pues no es suficientemente bueno. O sea, y también depende un poco de cada uno. Yo, por ejemplo, gastar horas y horas interactuando con ChatGPT, diciendo, no, pero bueno, ahora piensa, porque dicen que si haces el role-playing va mejor, ¿no? Bueno, ahora eres un profesor universitario y tienes que hacer un paper. No, bueno, ahora esto hazmelo más corto, esto hazmelo más... Vete a la mierda. O sea, casi que lo escribo yo, ¿no? O sea, o te ayuda en cosas, pero en otras no. O sea, hay que ver qué es lo que te puede, para qué crees que te sirve a ti. Pero claro, eso es un trayecto que tienes que hacer cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y si nuestro bagaje es diferente, el resultado final es diferente. Y yo creo que sí, que hay como esta cosa de aceptación acrítica que es muy problemática. Pero bueno, pues tendremos que modificar cosas de los planes de estudio para que se introduzca la inteligencia artificial y se aumente el pensamiento crítico, ¿no? No sé cómo. Te digo, pues por ejemplo, leyendo cosas sin estímulos y tal, o sea, hay más trabajo de aula. También después, con la pandemia y, ¿no?, la presencialidad, que era una cosa evidente, se ha convertido como en una cosa extraordinaria, pues no me da la gana. Pues hay que fomentarla, o lo que pasa es que, claro, nosotros si tuviéramos superávit de alumnos siempre y se fuera esto tal, pues oye, pues o venís o os pedimos a todos. Pero como no, pues bueno, haces lo que puedes. Pero yo creo que igual que volverá un poco a la normalidad,
y la gente acabará viniendo más. Por ejemplo, ayer teníamos una reunión de máster y los alumnos, porque había algunas clases que eran de profesores de fuera y entonces las hacían online, y no, estaban absolutamente en contra. Querían todos los alumnos de máster que todas las clases fueran presenciales, porque les aportaban mucho más, aprendían mucho más y se conectaban mucho más. Entonces, bueno, pues hay que, bueno, ya es complicado, pero yo creo que hay que volver un poco a eso. Es que a mí no me gusta hacer clases online, pero aparte es que si yo fuera alumno tampoco me tendría que gustar, porque, bueno, hasta luego. No hay, no sé, no hay esa interacción, ¿no? Aunque no preguntes demasiado, como mínimo está más cerca. No sé. O sea, no te he respondido nada, pero vamos. Está bien saber que no soy la única con estas preocupaciones. Pero también creo que es como la ChatGPT, ¿eh? Yo creo que hay que adaptarse a esto. O sea, ahora nos parece tremendo, pero bueno, tienen otros skills diferentes, están por descubrir. Entonces, bueno, hay que encajarlo, yo creo que sí. Y yo tengo alumnos muy, ¿no? Pues, muy interesados y con mucha iniciativa, hay de todo. Claro, los que alumnos, eso es como todo, ¿no? Los alumnos que antes se lo copiaban del vecino o le pasaban el trabajo de tal, pues ahora le preguntan a ChatGPT, pero bueno, siempre ha habido ¿no? El trabajo del otro grupo del semestre pasado, pues esto siempre ha existido, es que ahora tampoco estamos descubriendo nada nuevo. Pues ahora lo que hacen es, le dicen a ChatGPT, oye, mira, que la profesora me ha dicho que haga un trabajo y tal y como sale, pues te lo entregan. Bueno, pero si lo pasan los papers, ¿no? Salió el escándalo este de que ponían this is a summary, o sea, lo copiaban hasta con la frase inicial. Hay que ser un poco lerdo, pero bueno, pues venga, para hacer el paper. Va, alumnas, pregúntate algo. Ahí. Bueno, no sé si es alumno, pero... Hola. Yo estoy haciendo mi TFG sobre la interpretación simultánea y la IA. Entonces, no sé si tenías algún tipo de conocimiento sobre eso. Quería preguntarte. Pues mira, sinceramente no. pero no que he probado interpretación simultánea porque no soy intérprete. Pero sí que ahora está muy de moda como proceso de... Yo es que creo que puede ser, creo lo mismo, o sea, creo que puede ser un soporte. Ahora, que interprete esto, pues yo lo veo, no por nada, sino porque el tono, por ejemplo, el tono mismo, el matiz, qué tienes que omitir, qué tienes que decir, es precisamente lo más complicado o lo más problemático cuando haces una interpretación, no decir lo mismo que dice. Entonces creo que hay que valorar otras cosas que no es la traducción del texto, sino mucho más el contexto. Hay este individuo que está en X, el Fantuoli, es un investigador que es muy pesado, italiano, y que lo que hace es tiene como una especie de, es un personaje, ¿no? Y se pasa todo el día diciendo, él tiene una empresita y da clases de traducción, de interpretación y tecnologías. Entonces se pasa el día diciendo que es la muerte de todos los intérpretes, que ahora ya sí, ya todos los intérpretes no serán más nunca necesarios, no sé qué. Bueno, digamos, es una posición como teatral, porque si de algo es como romper la barrera última de la traducción literaria con traducción automática, que es una cosa que yo he mirado como investigador, pero yo no creo que se vaya a hacer la traducción literaria con traducción automática, porque como investigador lo miras porque sería la última barrera, ¿no? La cosa que seguro que no, pues, y la interpretación es lo mismo. O sea, yo creo que nadie quiere tener una maquinita. Hombre, si tú y yo vamos a hablar, claro, yo voy a tu restaurante en Japón, ¿no? Tal, pues a lo mejor sí que en vez de tener que decir tal o hacer una foto a la carta, pues me pongo el pinganillo y te digo, hola, y tal, y entonces parece que tú hablas y pues muy bonito. Pero realmente si yo soy un mandatario o el director de una empresa o estamos en un congreso ¿voy a realmente ceder toda la responsabilidad de lo que yo estoy diciendo a una máquina? No, porque entre otras cosas el aporte es mucho mayor. Qué digo, qué no digo, cómo lo digo. ¿Sí? Esta broma que dice Trump, por ejemplo, y el pobre intérprete se debe morir ahí in situ, pues cómo lo dices para que no sea ofensivo al mandatario de otro país, ¿no? Hay muchos elementos que tienen que ver con el contexto de la situación comunicativa y culturales. Y eso es precisamente en lo que es peor. Estos sistemas son malísimos
en cualquier cosa que tenga que ver con cultura, porque no entienden, claro. No saben qué es cultura, qué no lo es, qué no puedes decir. Pero bueno, me parece muy interesante como cosa para investigar, ¿no? ¿Cuál es el límite? Y o sea, yo creo que aquí el problema es que las variables que tenemos en cuenta son otras, y ahí es donde yo creo que tú puedes hacer una cosa, ¿no?, que es interesante, que es ver, está traducido, ese soy yo, está traducido bien o mal. Yo creo que eso ya no es interesante, sino es las otras cosas, ¿no? Como los subtítulos, si a la persona que lee los subtítulos pero no sabe inglés le resultan menos o más atractivos, si por ejemplo se han hecho pruebas de el engagement, o sea, cómo los lectores con textos que son traducidos automáticamente, que a lo mejor están bien los textos, pero le parecen poco creativos, poco interesantes, ¿no? O sea, hay un componente que no sabes definir, y que aquí es donde habría que, ¿no?, ayudar a definir, que resulta mucho más monótono. Este tipo de texto de ChatGPT, que todos sabemos que es un poco como más aburrido, y que dice estas palabras que nadie utiliza nunca, estrambóticas como de hace 2 siglos, pero en cambio luego hace frases completamente anodinas, ¿no? Bueno, pues estudiar eso, el lenguaje este que genera, que sería lo mismo que en la interpretación. O sea, me enrollo mucho, pero no digo nada. Va, alumnas, preguntad o explicadme vuestra experiencia. ¿Utilizáis todas ChatGPT para traducir? ¿O no? ¿O nunca? ¿Qué os parece? ¿O lo hace bien o lo hace mal? Yo te quería preguntar que antes, cuando nos has explicado que no debemos ir barriendo, ¿no?, lo que nos da la empresa de un texto ya pasado por la IA y nosotros solamente dedicarnos a la posición, ¿a qué te refieres con que nosotros comencemos el proceso desde el principio? O sea, nosotros entrenar nuestro... No, es que ¿sabes qué pasa? Que lo de entrenar tiene demasiado valor simbólico. Ya nadie entrena, entrenan 4 que entrenen ellos, que es su trabajo y les pagan por hacer eso, que les pagan un pastón. No, yo me refiero a que, a ver, eso sería lo ideal, porque si tú vas a buscar trabajo y te dicen, mira, pues edita, pues dices, vale. O sea, yo he hecho trabajos de mierda un montón de años, pues bueno, si me interesaba, y luego tarifas, es lo mismo de siempre. O sea, no, que te pagan, y dices, bueno, pues yo esta tarifa no la acepto, pues a lo mejor si empiezas esta tarifa la aceptas. O sea, que todo depende mucho de tu circunstancia, pero yo creo que idealmente tendríamos que tender a, en vez de ser, bueno, hazme esto que ya mis ingenieros lo han hecho y no sé qué. Pero qué, o sea, coger un poco las riendas de qué es, o sea, que tú entiendes qué es el proceso. Esto no es una caja mágica. El otro día estaba en una reunión también para un supercliente, ¿no? Yo simplemente les traduzco cosas y no sé qué, pero ven, que tú de esto debes saber, vente a la reunión. Yo estaba ahí escuchando. Entonces, una superempresa de servicios lingüísticos americana había invitado al ingeniero, que estaba ahí, evidentemente les interesaba el negocio. El ingeniero, la jefa de proyectos, no sé qué. Y el ingeniero ahí explicando como si él hubiera descubierto la rueda, ¿no? Dice, no, porque esto, cogemos aquí. Total, para explicar que utiliza el modelo de Meta, un modelo que Meta da y te lo da así, el modelo TEN, que es No Language Behind, que es un modelo como multilingüe, utilizan ese porque lo utilizan para todas las lenguas, ni se molestan en ver si el modelo es mejor para una lengua o para otra. Entonces, utilizan ese modelo, cogieron la memoria de traducción que tenía el cliente, ¿vale? Hicieron así, hicieron el fine tuning, esto te lo hago yo en 5 minutos y tú también lo haces. Ese es el tema, es que tú también haces el fine tuning este. Hacemos unas sesiones y en 2 sesiones de 4 horas aprendes a hacer fine tuning del No Language Behind. No necesitas ser ingeniero para nada. Entonces, hicieron eso y bueno, tenemos aquí un modelo que, ¡guau! El modelo luego era una mierda, el resultado era una mierda. Pero, y yo estaba escuchando y decía, hombre, pues vaya tomadura de pelo. Si tú sabes qué pasa, eso lo puedes hacer tú. O sea, vender esta que has descubierto la rueda. O simplemente entender el proceso y decir, no, mira, pero es que, pues lo que dijimos, que es la pregunta que hice yo es, vale, pues ¿tenéis las métricas de calidad? Y el otro, oh, bueno, sí. Claro, pues saber de qué estamos hablando. No, lo hace muy bien, los clientes los tenemos muy contentos, pero habrá que dar algún tipo de cosa concreta.
Entonces, saber que existen unas métricas, qué es lo que miran estas métricas, yo creo que eso sí es una cosa que tendríamos que saber todos, porque eso nos da a nosotros unas herramientas para luego decidir y dar valor a nuestro trabajo. Es decir, no, mira, es que me he puesto a poseditar y esto está muy mal. No, bueno, claro, si te hubieran dado las métricas antes y te hubieran dicho qué hacen ellos, qué motor utilizan, no sé, aunque tú luego no vayas al motor no lo tengas tú que entrenar ni nada, pero que sí que sepas, pues, un poco de qué va la fiesta. Y es solamente con que el hecho de que tú digas que lo sabes, ya demuestra otro posicionamiento. Que digas, ¿tienes las métricas de calidad? Se les cambia la cara. Bueno, ¿qué quieres decir? No, bueno, las evaluaciones que habéis hecho, si me las podéis pasar, para tener una idea sobre la calidad de la traducción. Y yo estoy convencido de que se quedan sin palabras, el 90% de la gente a la que se lo digas. Entonces, marca un poco, y a lo mejor las miras igualmente, pues esto es la mierda y las evaluaciones eran buenas, no sé. Y te dan las evaluaciones, igualmente haces, si has cogido el trabajo, pues... Pero a la hora de decidir, tener más capacidad de ser nosotros los que distribuyamos, pues vale, hacemos esto con esto, o esto tal, o este modelo. Y no que seamos los últimos, que un ingeniero hace magia y te da un texto a ti. Porque te lo pagarán peor, básicamente. Y porque tienes cero capacidad de decisión, ¿no? Y entonces, claro, al final es que siempre hemos sido los últimos, y los traductores van al final, y aún los correctores se quejan porque todavía son peores que los traductores, ¿sabes? O sea, que aquí, que no se queja, pero yo creo que, bueno, un punto de recuperar, porque si te fijas, salen empresas que se acaban en inteligencia artificial, todas .ia, de debajo de las piedras, y todas hacen lo mismo, pero claro, no lo venden como yo hago lo mismo. No venden, no, yo te cojo este modelo. No, dicen, no, yo hago tal. Solamente que pongas empresas de IA o Language Technologies IA y te salen ahí 200.000 empresas. Entonces, tienen que diferenciarse en algo. La mayoría cogen modelos existentes y le hacen un fine-tuneado. Pero eso es un mercado también. Entonces, ellos intentan hacer eso y nosotros parece que te estamos quedando a la cola, ¿no? Decían que porque, por ejemplo, muchas empresas de servicios lingüísticos no ofrecen este producto, o si lo ofrecen, pues no lo venden suficientemente bien. No lo sé. Pero yo creo que sí que podemos empoderarnos más. Y sobre todo, vamos, cuando vosotros ya, que seréis ya unas generaciones mucho más preparadas y sabéis mucho más. Una más. Y dejo de pedir preguntas. Venga, ¿quién se anima? Voy a ir a ese otro sector. Va, que alguien nos explique cómo usa ChatGPT en su clase. Igual hay más presión, De traducción. Se mete por aquí. ¿Ah, sí? Venga. Va, dinos algo. ¿Lo usáis, no lo usáis? ¿Mucho, poco? ¿Qué os parece? Claro, es que el feedback es importante. Eso me pasa por hablar. Claro. Lo que sucede aquí es que pretenden que lleguemos a un nivel de ciertas lenguas como de B2, incluso casi C1, en cuestión de 2 años. ¿Qué pasa? Que luego llegamos a las asignaturas en las que tenemos que traducir, por ejemplo, en mi caso alemán, y no tenemos ni idea de cómo traducir esos textos. Totalmente de acuerdo. Entonces, claro. Pues ya no te digo si hicieras chino. Que yo digo, el autor me preguntó, pero bueno, las de chino ya les habéis dicho que no sabrán chino cuando acaben. Me miraron mal. Entonces, claro, nosotras también tenemos muchas otras asignaturas de las que nos tenemos que encargar. Entonces, tampoco tenemos muchísimo tiempo como para pasarnos la tarde entera tratando de comprender un texto escrito en alemán, o en ruso, o en francés. Entonces, yo, por lo menos, lo que suelo hacer es, primero, paso el texto que nos han enviado por un montón de traductores automáticos a una comparación, escribo lo que me suena más natural y luego, palabra por palabra, voy analizando en distintos diccionarios a ver si es correcto, a ver si no es correcto, etc. Pero así, por lo menos, he comprendido el texto desde el principio y luego ya puedo empezar a corregir. En mi caso, por ejemplo, que no tengo tan buen idioma o tan buen nivel de idioma de alemán, sí que me es útil más bien pues editar que traducir. Pero eso lo haces cuando lo traduces, en la clase de traducción. ¿Cómo? Eso lo haces cuando es la clase de traducción, o sea, cuando te dicen, traduce este texto. Eso es. ¿Vale? Porque y para lo que yo creo que sí, por ejemplo, es útil,
es para la clase de lengua, por ejemplo, ¿no? Como ayuda, como soporte para aprender. Si a mí no me parece mal que hagáis eso, el problema, ¿sabes cuál es? Que sin querer tiendes a traducir, o sea, es más fácil reaprovechar lo que te da que generar el texto, o sea, dices, vale, pues y entonces luego hago un esfuerzo para darle un cambio. Es complicado, sí. O sea, el problema es que es complicado, que puede ser una ayuda, pero también al mismo tiempo es como que vas un poco detrás, ¿no? Pero bueno, es que no me parece, o sea, es que al final, claro, si la herramienta está, pues ¿por qué no? El tema es que luego, por ejemplo, si eso lo combinas con que días en la clase en la que dicen, vale, pues 0 ordenadores, y te dan un fragmento de texto y lo hacéis in situ, ¿vale? Podría ser, pues si ese in situ lo puedes hacer bien o te parece, ¿no? O sea, es combinar una cosa con la otra. Pero claro, no puedes evitar, es que yo también lo haría, claro. Si esto lo hago en inglés, o sea, si tengo que traducir, pues depende de qué sea, pues lo pongo. Lo hago de castellano a catalán, por ejemplo. Para castellano a catalán, cojo el texto y lo traduzco, evidentemente, y luego voy yo detrás. Pero claro, el problema es, yo no creo que a los profesores de traducción les preocupe tanto que uséis estos productos como que luego seáis capaces de hacerlo bien sin estos productos. Y aquí es donde está la trampa, que si nunca lo has hecho sin el producto, sin la traducción automática, si realmente lo puedes hacer sin, o te saldrá bien sin. Entonces, claro, aquí la ayuda es que lo hagas sin también, ¿no? Por ejemplo, las pruebas de Naciones Unidas, el examen es sin nada, con tu boli. Es, hombre, pero ¿cómo coño va a ser esto? Un diccionario. O sea, bueno, yo la suspendí, claro, porque digo, ¿pero esto qué es? Bueno, pues no, pues esto es así. Entonces, claro, depende de lo que te salga, si te aparece la palabra clave y no tienes ni idea de qué es, pues no hay traducción que valga. Dices, ¿sabes qué trampa? ¿Por qué? Sí, pero siempre llega, es como todo, ¿no? Al final llega un momento en el que la prueba puede ser en la vida real, ¿no? Te llevan de intérprete a, no sé si algunas, ya no hace falta que se intérprete de cabina, o sea, es una cosa habitual o que pasa bastante, que si son gente que tiene un inglés chapucillas, pues cogen a un intérprete de enlace para que acompañe a la empresa y un poco haga, en el caso de estas palabras que se te escapan, haga un poco de soporte. Pues si tú estás ahí en directo, es que solo puedes estar tú, no le dirás, wait a moment, porque, bueno, podrías hacerlo en un caso extremo, pero quedarías tú fatal. Entonces, claro, en ese momento necesitas dar respuesta. Entonces, claro, eres capaz de darla. Bueno, pues si en la formación, yo creo que sí se prueba bastante, ¿no? A lo largo del grado que podáis hacer cosas con y sin. Trabajo en vuestra casa y trabajo en clase con papel y lápiz. Es que al final la única manera de comprobarlo es con papel y lápiz. Bueno, volveremos al boli y el lápiz ahí. No, pero yo creo que está bien. ¿Por qué no? Yo cuando estudiaba, pues hacíamos las clases de traducción, nos daban una hoja y traducíamos. Llevábamos nuestro diccionario, pues podríamos volver a esto, estaría muy bien. Claro, ¿por qué no? Claro, que no puedes ni consultar las palabras, porque es que al final, o que te las den, ¿no? Las más críticas que te las den. Pero, por ejemplo, en primero, es que no sé cómo se hace, porque no doy traducción yo. Pero en primero de traducción, ¿por qué no? La primera vez que enseñas traducción, pues de un texto sencillo y a pelo. Porque lo que se mira no es que sepas qué quiere decir cada palabra. O sea, que aquí está la trampa, ¿no? Sí que traducir es otra cosa. También es saber qué quiere decir cada palabra, pero es también otra cosa. Pero vamos, que es normal, yo creo que es normal. Que no haces trampas. Pero si todos los profesores también lo utilizan, o sea, es que tampoco al final es como engañarse, ¿no? Hola, ¿crees que al introducir algo relacionado con los promptings en el ChatGPT nos ayudaría a tener una traducción de mayor calidad? ¿O deberíamos aprenderlo también en la uni o ya es cosa más de pues, un máster o de especialización? Mira, yo si quieres yo sí que creo que ayuda, ¿eh? Si le dices, lo que pasa es que tiene un tope, es eso que te decía, que te dice que se ha equivocado. Bueno, si lo has probado tú, ¿no? Te dices, no, sí, perdona, o sea, te hace una traducción buena y dices, eres tonto. Digo, esto no se traduce así, lo has hecho mal. ¿Quieres hacer el favor de hacerme la traducción bien? Y te dice, disculpa, perdona, ahora te lo corrijo y te da el mismo texto. Igual, cambia una palabra a lo mejor.
Yo creo que lo de los prompts, para mí, el prompt engineer en este es una tomadura de pelo, como una casa de payés. Porque, o sea, vas detrás de la máquina, ¿no? O sea, estás como todo el rato diciendo, ¿cómo voy a preguntarle esto 500 veces y dándole vueltas y vueltas para que te dé el resultado que tú quieres? Sí que está bien, por eso, que si el roleplay funciona, pues vale, le digo, mira, soy un profesor universitario que está escribiendo un texto, soy un alumno de primero del grado de traducción y me han pedido que haga una traducción de este texto. Entonces, que contenga algún error, pero que, ¿por qué no, no? Pero, o sea, se puede, como parte de una clase se puede estudiar qué es lo que da resultado, pero desde un punto como de análisis, para mí, más que como, cuáles son las mejores estrategias y que esto sea como un semestre aprendiendo a hablar, cómo hablar mejor con la máquina. Porque al final es una máquina que da unos resultados que están en una franja. Lo que sí es saber, pues eso, que esto, pues si le dices una cosa, la hará más bien mejor, la otra la hará más bien peor. Pero esta como especie de obsesión que hubo por el prompt engineering, pienso que es, bueno, más teniendo en cuenta que para traducir, por ejemplo, esto que haces preguntándole es una cosa que no se hace nunca en producción, porque bueno, sería la muerte directa, ¿no? O sea, tú tienes una API, o sea, digamos, tu producto de Trados o lo que sea, ¿vale? Tu producto de traducción asistida se comunica directamente con el motor que sea y el motor te da la traducción. No puedes ir preguntándole cosas, porque entonces no funciona. Otro, tú si haces ese trabajo, el Machine Translation Specialist, se dedica a mirar qué es exactamente lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer y qué producto está mejor, no sé qué, pero no el que traduce. O sea, sería otro trabajo, pero también se podría explicar, ¿sí? Por ejemplo, una cosa que vi, porque una investigadora quería traducir cosas con ChatGPT, pero eran muchos documentos, ¿no? Entonces hice un script, lo hizo ChatGPT, para la API pedirle directamente que me tradujera los textos directamente. Y entonces, si tú le das el texto, largo, como de 2000 palabras o así, y le dices que te lo traduzca, si el texto antes tenía 150 líneas, te lo devuelve con 130 líneas. Me has hecho el texto mal, no sé qué, yo ahí, venga a hablar con ChatGPT, házmelo bien y no sé qué. 132. A ver, pero si tenía 150 líneas, no se puede ser tan tonto. Pues sí. No hace nunca el texto de la misma longitud, porque tiende a resumir. ¿Por qué? Pues no lo sé. Yo no lo sé. No creo si un ingeniero lo sabe. Entonces, la única manera de hacer que lo haga bien es decirle translate it line by line. Y entonces te traduce cada una de las líneas como si fuera, de eso es lo que hace un motor neuronal clásico, o sea, es traducción clásica, que es por frase. Segmenta, va hasta el punto, y entonces te da la traducción. Así lo hacía bien y me daba los 150 segmentos del original. Si no, no. Bueno, hay que saber qué pasa si lo usas, si hará que el prompt engineering sea como una cosa milagrosa, yo creo que no, porque tampoco es muy interesante. O sea, yo creo más en lo que decía de empoderar, o sea, que tú entiendas cómo funciona para tú tener el control o saber usarlo. Entonces, bueno, sí, un poco de prompt engineering, pero bueno, yo lo hago en clase, como de, ahora probad esto, preguntarle esto, vale, pues si le decís esto otro, ¿qué pasa? Y para comparar. ¿Cree que todavía haya cosas que valga la pena traducir desde cero o vamos a terminar siendo todos pues revisores de la IA? Pues es una gran pregunta. Yo creo que lo que comentaba antes sobre las profesiones del futuro, uno de los problemas que se ha visto es una cosa que llaman shit in, shit out, que es que solamente se alimenta de textos que ya son textos mierdosos creados por la máquina. Entonces, estos textos mierdosos no mejoran en nada las máquinas estas. Y no hay, actualmente, es como la búsqueda de oro, textos de calidad que sirvan para mejorar estos sistemas, esto no existe ya.
porque ya todos los textos, bueno, digitalizar textos clásicos, pero tampoco les sirve porque esos textos clásicos no les funcionan, ¿no? Entonces, crear textos de calidad es una cosa complicada que cuesta mucho porque la mayoría de gente, o sea, la mayoría de textos son textos que ya están pretraducidos. Y el resultado del texto pretraducido, aunque esté corregido, es muy diferente al resultado del texto creado de nuevo. Entonces, yo creo que sí, que seguirá habiendo mucho texto. O sea, al revés, llegará un momento en que se valorará, igual que ahora se valora que te hagan unos zapatos artesanales y que te hagan ropa a mano y tenga un valor, pues eso tendrá un valor y ese valor será caro. O debería ser caro. El problema es que a los autores literarios no les pagan muy bien tampoco. Pero bueno, pero un buen traductor al final es hacerse el mercado, ¿no? Yo creo que habrá un valor en eso y que ese valor no desistirá porque claro que hay muchos libros ahora en Amazon que se traducen automáticamente o que se genera. El libro se ha generado, ¿sí? Una novela rosa de estas de amor, pues le das tú los prompts y te hace la novela. Pero claro, ¿quién lo lee eso? El nivel de engagement y de satisfacción, pues estamos en lo mismo. O sea, yo creo que será una cosa a valorar. De hecho, ya hay, estuve el otro día en un congreso muy interesante sobre lenguas minoritarias en París y había gente de todas partes, ¿vale? O sea, que no solo eran traductores. Y había comunidades indígenas que explicaban cosas y tal. Y una de las cosas que explicó un economista era todo el dinero que mueve la inteligencia artificial, es decir, los esclavos del siglo XXI. Es plataformas, naves industriales de gente en Nigeria, sobre todo que tienen el inglés como lengua de trabajo, que estaban todo el día escribiendo, valorando traducciones que ya les daban, diciendo si el contenido era malo o no sé qué. Hay gente, muchísima gente que se dedica a hacer esto, este trabajo, que no es ni tan siquiera traducción, es simplemente como realimentar a la máquina, porque él no puede avanzar, o sea, los motores estos no avanzan ya, porque no hay textos. Entonces, claro, ya está así, porque estos nigerianos valoran, pero no pueden generar textos de calidad, porque no son traductores, no son lingüistas, son simplemente personas que ponen ahí y pagan, no sé qué les pagaban, 2 euros la hora. Y están, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Entonces, claro, eso sirve para contenido, por ejemplo, nocivo, problemático, pero no para generar textos de calidad. Así que yo creo que los traductores como creadores de texto sí son un valor. Bueno, yo creo que como esa frase final te ha quedado tan bien y tan positiva, ¿vale? Pues bueno, vamos a darle las gracias a Sergi y...